8. Bienvenidos un día más a 8TV, a 8 Recuerdos. Gracias por dejar entrarnos en sus hogares con personas y personajes que tienen mucho que contar sobre nuestra ciudad. Hoy recibimos en nuestro programa a Juan Antonio de la Mata Amaya, arquitecto municipal. Actualmente dirige la Oficina de Proyectos Urbanísticos, en la que colabora tanto personal municipal como de la empresa municipal Encisa, y se encarga de los proyectos estratégicos y de proyectos de arquitectura y urbanismo de Chiclana. Bienvenido, Juan Antonio. Muchas gracias. Con tu permiso, y antes de empezar, y para enganchar contigo, voy a leer un pequeño relato que fue primer premio en el certamen de microrrelatos de Chiclana y se titula El Fenicio. Dormía el fenicio sus 3000 años de antigüedad. El relinchar loco de un caballo grande de metal lo despertó. El cerro estaba cambiado, el río, su cauce también. Afanosamente, declinando la tarde, ultimaban los detalles de la torre mirador. Sonrió el de Sidón. Si no anocheciera, mejor. Una voz le susurró: duérmete, que mañana ya está aquí. Juan Antonio, ¿cuánto hay de sueño en este relato? Pues la verdad que el relato me ha sorprendido porque parece que anticipa lo que estamos haciendo, ¿no? Desde la oficina de proyectos pues hemos tenido la suerte de escuchar a la ciudad, ¿no? En todo su pasado, en su presente y en su futuro, ¿no? Y en el pasado, pues escuchar ese rum fenicio que hasta hace muy poco nos creíamos que se quedaba en Santipetri, donde sabíamos que estaba el templo de Melcar, ¿no? Y donde creíamos que esos fenicios habían continuado hacia Cádiz para establecerse en Gadir, ¿no? Y nosotros siempre al margen, siempre los terceros, los invitados, ¿no? Pero resulta que realmente no fue así, sino que esos fenicios cuando llegan en su cabotaje desde Oriente, ¿no? Y antes que nada se paran en Santipetri para honrar a sus dioses, ¿no? Y para buscar su protección, pues seguramente seguirían hacia Cádiz, pero algunos más atrevidos, antes o después, tiraron río arriba cuando todavía este río nuestro era mar, ¿vale? Y se encontraron con un embudo en la tierra en lo que era el Cerro del Castillo, que era un mirador, ¿vale? Y allí se establecieron. Y por eso las tres piezas que contaban ese relato, que es el río, el cerro y el mirador, pues son las piezas fundamentales en lo que van a hacer el desarrollo fenicio de la ciudad de Chiclana. Es un proyecto, o es una puesta en valor del Cerro del Castillo, el proyecto quizás más importante de los que se desarrollan actualmente en la ciudad. Para mí sí, quizás no por su tamaño, pero sí por su calado, ¿no? O sea, ten en cuenta que nosotros hasta hace poco nos creíamos que nuestra ciudad, yo no soy de aquí, pero yo la verdad que llevo 30 años aquí, me considero casi de aquí, pues que nuestra ciudad tenía pues 700 años, ¿no? Que se refunda con Guzmán el Bueno, ¿no? Y que sobre tierras vacías, ¿no? Y ahora resulta que realmente no es así, sino que ya hace 3000 años hubo un asentamiento fenicio en lo que es el Cerro del Castillo, ¿no? Claro, cuando uno habla de su pasado y de su historia, pues se remueve por dentro, ¿no? Y por eso sí creo que es un proyecto importante porque va a remover la ciudad y va a convertir la ciudad en una diferente, ¿no? Haciéndonos ver pues todo el potencial que tenemos, ¿no? Una ciudad que hubo un momento, o esa zona chiclanera, que estuvo a punto de perderse, ¿no, Juan Antonio? Bueno, sí, realmente sí. Por los primeros hallazgos arqueológicos, ¿no? Fíjate que cuando no sé si habrá mucha gente que ni siquiera haya subido nunca al Cerro del Castillo. O
¿sabes? Porque era la trasera, la trasera de la ciudad, era la trasera de la ciudad, era quizás uno de los últimos reductos de los conflictos de la ciudadanía, ¿no? Y fue allí buscando, cuando se interviene en lo que fue la bodega El Castillo, ¿no? Buscando lo que era la cimentación del Hospital de San Martín, que estuvo en ese emplazamiento, ¿no? Estamos hablando siempre de hace 700, 800 años, ¿no? Pues se encuentra unos restos fenicios que tienen una importancia incalculable, que era una muralla de casernas, ¿no? Cuando nos encontramos con esa muralla, la verdad es que fue en el año 2006, no hace tanto tiempo, ¿no? Fue en el año 2006. Pues eso nos hace pensar que Chiclana no es como creíamos que era, sino que realmente Chiclana era diferente. ¿Por qué? Porque nos llevaba un poco a los tiempos de la Fundación Fenicia, ¿no? Tenemos que pensar que estos pobladores, ¿no? Cuando entran por este río Iro hacia el Cerro del Castillo, suben a esa montaña y se fortifican, ¿no? Y lo que hacen son unos lienzos de muralla abiertos al mar, protegidos de la tierra, una especie de U, ¿vale? Y se asientan dentro de ese pequeño recinto. Ese pequeño recinto es el Cerro del Castillo, ¿eh? Donde ahí se dan pues civilizaciones como tartesios, fenicios, romanos, almohades, entre otros, ¿no? Sí, bueno, ahí cuando este pueblo en su cabotaje avanza hacia Chiclana, Chiclana desconocida, ¿no? Y se asientan en ese sitio, lo hacen sobre una población tartésica, ¿sí? Porque se han descubierto en las excavaciones unos fondos de cabaña que eran los propios de las construcciones tartésicas. Realmente Tarteso era Andalucía, ¿no? Realmente era lo que pasa es que todavía no se podría hablar, por lo menos por lo descubierto, de una población estable en Chiclana, ¿no? O sea, el descubrimiento de la muralla sí habla de un asentamiento urbano, por eso estamos diciendo que Chiclana, que de luego se monta sobre ese emplazamiento tartésico, pues tiene su origen fenicio, ¿no? El mismo origen de Cádiz, de Puerto Santa María, de San Fernando, ¿no? Lógicamente, después de los fenicios, los romanos, después los almohades, hasta que se queda aquello vacío y vuelve con la recuperación de Guzmán el Bueno, ¿no? El Cerro del Castillo debe ser esa imagen y referencia porque, como tú bien comentas, empezó a existir Chiclana según los trabajos llevados a cabo, ¿no? Empezó quizás en esa zona, ¿no? Sí. Juan Antonio. Sí, bueno, hoy yo creo que los trabajos que además se los ha hecho Paloma Bueno, ¿no? Que es la que yo creo que tuvo la suerte de encontrarse con el yacimiento arqueológico, ¿no? Pues realmente se sorprendió, ¿no? Porque nada se sabía por entonces, ¿no? Y tuvo que ser efectivamente sorprendente porque no se buscaba nada antiguo, y lo que aparece es una construcción fortificada, ¿no? Y por lo tanto un recinto amurallado y por lo tanto una ciudad, ¿no? Todavía no se conoce del todo, todavía lo que ahí son pequeños trazos, pero son recintos fortificados iguales que los de Oriente, ¿vale? En España solo hay unos parecidos en Alicante, en Cabeza del Estaño, ¿no? Entonces, se sabe, por tanto, que efectivamente existe una ciudad construida en Chiclana que formó parte de lo que nosotros llamamos las gadeiras, que son los recintos fortificados fenicios en torno a Cádiz. Fíjate que lo que estamos diciendo es muy importante porque hasta ahora se entendía que el Cádiz fenicio era Gades y era Cádiz, y el Puerto Santa María con Doña Blanca, ¿no? Y ahora estamos viendo que no es tan así,
que además de Cádiz, indudablemente su papel principal, y Doña Blanca con el puerto de Santa María, está Chiclana, con el Cerro del Castillo, que llamamos ahora Nueva Gadeira, ¿no? Nueva Gadeira, ¿no? Gadeira es recinto fortificado. Nueva Gadeira, ¿no? Entonces, resulta que Cádiz, Puerto de Santa María y Chiclana en realidad forman San Fernando Medio, que todavía no ha llegado a tener ningún descubrimiento de este calibre, ¿no? Pero que aparecerá seguro, ¿no? Pues forman un triángulo fenicio, ¿no? Forman un triángulo fenicio que hay que darle su importancia, porque tiene la misma importancia que las pirámides egipcias, ¿eh? Lo que pasa es que es otro tipo de construcción, ¿no? Pero se está hablando de que existe un triángulo, una pirámide fenicia sobre la bahía de Cádiz, con su base Chiclana, Puerto de Santa María y Cádiz, y su vértice Melcar, ¿no? que sería Santipetri, ¿no? O sea, pero tenemos una pirámide inclinada un poquito hacia Chiclana, ¿no? Entonces yo creo que esto, fíjate que estamos hablando entonces de que ya los fenicios, cuando ocupan la bahía de Cádiz, lo ocupan con este sentido de la unidad que se está, de la mancomunidad de la bahía, de la reclamación de la bahía, que ahora queremos inventarnos, ¿no? Dice, no estamos inventando nada que no existiera, ¿no? Claro, a lo mejor ahora es difícil de imaginarse todo esto, porque no podemos olvidarnos que el mar era diferente, ¿eh? O sea, el mar llegaba hasta Chiclana, ¿no? Chiclana. Podemos ver algunas imágenes en las que veréis cómo efectivamente había toda una continuidad, ¿no? De hecho, lleva casi hasta el mancomunado, más o menos. Sí, además, claro, y bueno, Chiclana realmente es que deja de ser navegable. A principios del siglo XX, ¿eh? Hasta el siglo XX Chiclana era navegable, ahora casi... Eso parece una utopía o parece que no. La mente lo olvida todo, lo olvida todo con una rapidez bárbara, ¿no? Pero hubo barcazas en Chiclana hasta hace realmente poco, ¿no? Entonces, esa Chiclana, digamos, tapada, ¿no? Pues no está tan tapada, forma parte de la bahía de Cádiz, formó parte de la bahía de Cádiz desde el principio, desde hace más de 3.000 años, ¿no? Y por eso es tan importante trabajar en esa unificación de los sitios, ¿no? Porque seremos desde luego mucho más importantes si lo conseguimos, ¿no? Juan Antonio, ha estado tanto tiempo, no olvidado, pero quizás hasta que no se empiezan pues esa serie de excavaciones o esa serie de compromisos de personas que piensan, que han estudiado y que saben que algo abarca algo fuera, digamos, de Cádiz, y Chiclana está aquí como un centro más bien agrícola, que no lo sé, afortunadamente hoy en día ya se puede hablar, como tú mismo lo estás comentando, de una Chiclana de hace ya muchos siglos y de unos asentamientos que ahora mismo para muchos empezamos a decir no es posible. Digo también por el tipo de edificaciones donde se encuentra el cerro del Castillo, donde bueno, cuántas cosas se habrán destruido, ¿no, Juan Antonio? Sí. No sé, sin saber o sin pensar, o sin, no sé. No, seguramente sin saber. Sin saber. Yo no creo que exista maldad. Eso. No, seguramente sin saber. O sea, cuenta que la arqueología es muy complicada para los neófitos. O sea, uno no excava y encuentra algo y sabe que vale y lo tira. No, hay que saber ver, hay que saber distinguir entre un resto arqueológico importante y una piedra. ¿Me explico? No es fácil, hay que ser profesional de eso. Yo no creo que haya habido esa maldad. Tampoco hubo cuidado porque lo que había era un gran desconocimiento. O sea, no se creía que los fenicios hubieran ido aguas arriba hasta sentarse en ese sitio, ¿no? No se esperaba eso, ¿no? De hecho, la excavación fue una excavación en 2006 puntual, cuando se fue en la bodega y se iba a hacer un bloque de vivienda, y ese bloque de vivienda estuvo parado 2 años, porque entonces estaba yo en urbanismo, porque claro, cuando vimos lo que pasaba y supimos de la importancia del sitio, hubo que modificar el proyecto.
que es yo creo de las primeras veces que se modificó un proyecto para rectificar la alineación, para desocupar el triángulo que ha estado casi siempre como un descampado, que ahora en unos meses lo inauguraremos con un potencial que ahora comentaremos, ¿no? Y entonces, pues realmente, desde entonces, 2006, sí ha habido un cuidado exquisito. Desde 2006 ha habido un cuidado exquisito. Desde 2006 se ha vigilado todo ese recinto, hasta que llega hasta la Plaza Mayor, ¿no? Y en todo ese barrio nuevo, ¿no? Y cualquier obra que se haya hecho allí pues ya tiene sus cautelas arqueológicas, porque tenemos la suerte de que además la arqueología aparece con una profundidad de 1,5 metros. O sea, no hay que excavar mucho, ¿eh? Uh-huh. Claro, tenemos también la suerte de que al ser ese un barrio, casi el último barrio de Chabolas, de Chiclana, con una construcción pobre, casi sin cimentación, te cuenta que eso se reconstruye cuando se cambia la iglesia de San Martín, que se va a San Telmo, cuando el hospital desaparece, cuando aquello era un cementerio. Estamos hablando de Chabolas de los años 40, los años 50, ¿eh? No lleva tanto tiempo. Hace 2 días, no lleva tanto tiempo. Aquello eran los arrabales, aquellos eran arrabales de la ciudad. Eso estaba detrás de la iglesia mayor. ¿Quién se mete por esas callejuelas? Pues quien se mete por esas callejuelas va a tener la suerte de descubrir un potencial. Claro, yo me tiro a la gente a que empezar a pasear por allí. Hay que empezar a pasear para ir viendo cómo se va a ir transformando ese sitio sobre esa gran novedad. Pero efectivamente se habrán destruido cosas, pero no importa. No importa porque lo que ha quedado es suficiente y lo que queda por investigar, lo que queda por investigar es suficiente para saber quiénes éramos y poder enseñarnos, ¿no? Y yo creo que cuando la gente chicana, la ciudadanía empiece a ir por el sitio y descubra lo que tiene, le va a gustar y enseñarlo, van a estar orgullosos de su sitio. ¿No? Y además, como tú bien dices, la ciudad sí tiene historia, o sea, aparte de conocida de siempre, pero tiene una historia que hay que explotar. En esta ocasión o en este caso, y que vosotros estáis implicados, ¿no? En un grupo importante. Sí, yo creo que es un regalo, sí. Yo creo que además, tener mayores es siempre bueno, tener pasado es siempre bueno, porque pues Chiclana estaba acostumbrada casi a no quererse, es una ciudad que se quiere muy poco, Nosotros dicen, no, nosotros somos de los escogidos, nosotros somos principales. Después tenemos las cosas que tenemos, pero realmente creo que es muy importante. De hecho, cuando conocemos la importancia del sitio, hacemos un documento base que se llama Puesta en Valor del Centro del Castillo, eso se hace en el año 2016. Dice, 10 años, pero es que 10 años no hay nada. Es que hay que preparar un documento, después hay que buscar la financiación y después hay que ejecutarla por fase, ¿no? Entonces, pues, conocido el asunto, preparamos la documentación y empezamos a obtener los dineros, ¿no? Entonces se van a empezar ya a ver cosas que creo que son súper importantes, ¿no? Por ejemplo, en unos meses acabamos una primera intervención que es la calle Ánimas. La calle Ánimas era la trasera del cementerio viejo. Del cementerio viejo. Estaba tapiada y daba al barranco, que al final había sido pues una cantera, ¿no? La cantera, ¿no? Porque total, allí no había nada. Allí no los escombros. Allí no había nada. Y resulta que allí, donde no había nada, pues fue el principio de nuestros tiempos, ¿no? Entonces, pues ahí ha habido una intervención súper potente en el que se ha reabierto esa calle convertida en mirador, convertido en antesala del Colegio Público Castillo, ¿no? Y desde allí se va a poder ver el río Iro, que Chiclana nunca ha tenido un balcón a su río. Ya después hablaremos de la Alameda, que es su segundo balcón, ¿no? Y se va a poder ver también ese trazo de murallas, ¿no? Ahora solo veremos un trozo de la muralla dentro de lo que es una construcción en pozo, ¿no? Porque el resto queda marcado en grava hasta que no logremos ponerlo todo en explotación, ¿no? Pero cuando uno vaya subiendo por esa calle La Rosa, empinada, lo va a recibir una figura de Melcar
que te voy a decir aquí empezamos, ¿no? Y te va a invitar a ver desde arriba lo que los fenicios vieron desde abajo cuando llegaron a nuestra ciudad, ¿no? Porque tenemos que tener la suerte de que el barranco, la cota, es prácticamente la cota fenicia. Nosotros estamos arriba, que es donde estaba la ciudadela fenicia, a más o menos 1,5 metros de la cota superior, y el mar efectivamente no estaba, la cota del río estaba un poquito más para abajo, pero realmente la visión es la visión del fenicio, ¿no? Por eso la importancia del cerro, ¿no? Y la importancia y sobre todo la suerte de encontrar a personas que hayan detectado, que hayan visto, que hayan apostado por recuperarlo, porque quizás en otras épocas decían, le echamos más arena encima, sí, y se olvidó y ya está. Sí, tuvimos la suerte de que nos salieran una serie de proyectos preparados para ese sitio. Sí, fue una suerte. Sí, porque realmente si hubiéramos empezado a construir por abajo, pues realmente cuando hubiéramos llegado arriba, hubiéramos acabado destrozando lo que tenemos. Sí, realmente, pero eso no va a pasar. Eso realmente ya no va a pasar. Ya no va, afortunadamente. Ya no va a pasar. O sea, ya realmente va a ser justamente al revés. Vamos a convertir lo que es esa cantera en una de las puertas de entrada de la ciudad, ¿no? De hecho, estamos ahora también ejecutando en el centro de la cantera, ¿no? Pues la Torre Mirador, mira, fue lo que bien hablaba el texto del principio, ¿no? Esa Torre Mirador que a lo mejor parece un atrevimiento, ¿no? Parece un atrevimiento, pero yo creo que va a ser una de las postales de la ciudad. Vamos, con todo el respeto a las líneas del cielo de Chiclana, que son preciosas, ¿no? La gente no la mira, pero porque la gente de aquí no la mira, pero la gente de fuera cuando viene lo mira, ¿no? Pues el skyline nuestro, ¿no? Entonces, realmente cuando nosotros llegamos a esa plataforma base por los Reyes Católicos, vamos a poder subir en ascensor, ¿no? A través de esa torre, ¿no? Que nos va a desembocar en una rampa desde la que vamos a poder ascender hasta el Cerro del Castillo, al sitio que ocuparon los fenicios, haciendo el movimiento ascendente que hicieron estos primeros pobladores, ¿no? Y la torre es muy peculiar, supongo que podéis ver alguna imagen, ¿no? Cuando lleguemos a tocar tierra, volveremos a salir con otra pasarela hacia otra vez la torre para por encima de la cota del ascensor asomarnos al espacio, ¿no? Que es lo que hicieron los fenicios, ¿eh? Yo subí y de allí me enseñé y dominé el territorio, ¿no? Entonces queremos que sea un elemento lógicamente funcional, porque hay que seguir trabajando en abrochar la banda y el lugar, pero queremos que sea también un elemento de sensaciones, ¿no? Donde la verdad es que cuando vengamos con visitantes y con familias, ¿no? Pues podamos ir a ese sitio y enseñarlo, ¿no? Y llegar y asomarnos en esa palanca, ya llama la palanca oteadora, porque se va a ver el horizonte. Y dice, oye, pues yo soy de aquí y voy a explicarte Chiclana, ¿no? Esa torre ya se completará con una tercera visión en un cañón hacia el cielo, ¿no? En esa evocación a ese mercado de Santipetri, ¿no? Al final la tierra y el cielo lo que conforman los espacios, ¿no? Y yo creo que tiene toda una poesía que a lo mejor no soy ni siquiera capaz de explicar hasta que lo vayamos viendo construir. Esto se va a ver construir porque va a estar construido a final de año, quizás la arquitectura no sea, fíjate en este momento, lo más importante, que yo creo que es acertada, pero bueno, habrá justo para todo, pero lo importante serán las sensaciones, ¿no? Cómo uno llega a controlar esos espacios, ¿no? Y cómo ese sitio que era marginal pasa a ser principal, ¿no? Principal además con un respeto completo al entorno, un respeto completo al entorno, porque de hecho ni siquiera nos acompañamos con unas escaleras que sigan siendo las escaleras que suben al barrio nuevo, ¿no? Porque creemos que eso hay que refortalecer toda esa trama de la ciudad, ¿no? Y fíjate que además esa torre, que fíjate que qué bonito que enlaza con el ferrocarril, ¿no? Que el ferrocarril no deja de ser por el río de metal que nos vuelve a unir a Cádiz hoy, ¿no? Y a San Fernando, ¿no? Y a la vía del tren a Puerto Santa María, ¿no? Es lo mismo que hace 3.000 años, es lo mismo. Antes eran estos barcos fenicios que recorrían el agua y era el tranvía que recorre ese río de metal, ¿no? Y nos lleva a los mismos sitios, ¿no? Qué bonito va a ser ese viaje por estas tres ciudades, ¿no? La suerte también, Juan Antonio, de encontrar a personas como tú y como tantas otras
que habéis confiado, que habéis, no confiado, no es la palabra, sino que habéis apostado, quizás porque por recuperar esa Chiclana, Sí. que lo que estamos escuchando a muchos le van a sonar ahora a decir, ¿dónde está? Como tú bien has dicho, cuántas veces hemos subido por la calle de La Rosa, por calle de eso, no nos hemos dado cuenta, no lo sabíamos, no lo veíamos, pero para ti, que llevas implicado en este proyecto, Juan Antonio, desde hace ya bastante años que afortunadamente contamos como arquitecto municipal y como arquitecto de CICE, como personas implicadas. Una satisfacción, yo creo que... Sí, una suerte. La suerte la he tenido yo. La suerte. La suerte la he tenido yo. La hemos tenido los Sí, la chiclaneros suerte la hemos y los que tenido. vivan y los que Sí, vamos a vivir la en suerte Chiclana. la hemos tenido, Pero sí. Hemos tenido la suerte de encontrarnos, hemos tenido la suerte de saber pararnos, hemos tenido la suerte de encontrar los fondos. Y los apoyos. Y los apoyos, sí, los apoyos, sí. Todo eso lo hemos tenido, porque también es verdad que cualquier persona necesita un buen señor, porque si no esto no funciona, ¿no? Pero esa suerte sí la hemos tenido, ¿no? Pero creo que merece una excursión ya, ¿eh? Si no estamos terminando, ¿no? O sea, hemos hablado de la torre, hemos hablado de la plataforma más 20, pero ahí está una caja blanca con un trazo súper limpio, que es el centro de interpretación de Azor del Castillo, que lo terminamos a final de mes. Y aquello es un bomboncito, es un bomboncito para mi gusto, ¿no? Es un edificio que se explica por fuera y se entiende por dentro, ¿no? O sea, que cualquiera que vaya a visitarlo, al que le contemos cómo es esa fachada, que cuenta la historia, las 3 historias de Chiclana, ¿no? Y que variará de día y de noche, porque se retroilumina, ¿no? Para descubrir lo que fuimos, ¿no? Lo que fuimos a modo de faro. O sea, eso se va a ver desde el Puente de la Concordia, ¿eh? Se va desde el Puente de la Concordia, ¿no? Y en pocos meses tendremos la oportunidad de ir a ese centro de interpretación donde en un recorrido por una serie de salas virtuales, ¿no? Pues vamos a sorprendernos con nuestra historia, con la que nunca nos contaron, nunca nos contaron. Y que nosotros empezaremos a contar, ¿no? Pero efectivamente sí. Y a añadir, porque antes decía Juan Antonio también, el tema del río, enlazado con una alameda, porque siempre se le ha dado la espalda, o sea, o el río le ha dado la espalda a la alameda, a Chiclana, a las viviendas. Ahora el río... hay... Sí, el río... Vamos, yo no soy un experto en el río, porque hay aquí un grupo de gente enamorada del río, ¿no? Pero es verdad que fíjate, hemos hablado del cerro y yo estoy empeñado en contar Chiclana desde el Cerro del Castillo y también estoy empeñado en contar Chiclana desde el río Ir. ¿Sí? Porque Chiclana es por el río Ir. Fíjate, eso que estamos hartos de escucharlo repetir, se ha demostrado verdad porque somos por el río, porque por el río subieron los fenicios cuando se pararon en el Cerro del Castillo. Y si no, a lo mejor hubieran sido otros, pero hubiéramos sido diferentes. Que un poco la historia del sitio, ¿no? Pero en esa Chiclana de ese río Iro, pues, y ligado con este mirador que hemos hecho a la cota más 20, desde ese balcón al aire, ¿no? Dice, pues estamos también trabajando en un proyecto de verdad súper interesante a nivel de ciudad, que es la transformación de la Alameda. La transformación de la Alameda, ¿no? Sé que es una obra súper latosa. Es una obra comentario ahora para todos los gustos. Superlatosa. Porque hemos acortado una calle que era de tráfico importante y hemos levantado todo un espacio que tenía su utilización. Pero la verdad es que después de analizarlo y de analizar el último siglo de la Alameda, pues nos dimos cuenta que realmente no era la Alameda que por lo menos ahora mismo necesitábamos. No vamos ahora a enjuiciar otras actuaciones, pero fijaros que la Alameda, uno paseaba por esa calle que en realidad estaba dominada por los coches, con una acera muy discreta, y la gente iba una a una por esa acera porque no entraban por la Alameda. No entraban por la Alameda. No sé si sería la humedad, si sería el suelo, si sería el desnivel, si sería... No lo sé.
Pero parece que había que cambiar toda esta historia porque la Alameda no puede ser un sitio que nos separe de este río, sino tiene que ser un sitio que nos unifique con nuestro río. Es verdad que nuestro río nos ha dado muchos disgustos en el último siglo. Es verdad, nos ha dado muchos disgustos. Y que, como decía Guillón, el Parcachón, ¿no? Pero eso ya ha cambiado. Ahora no es raro encontrar esas aves. Yo curso el río todos los mediodías para coger el coche en el campo de fútbol, ¿no? Y siempre hay aves, O sea, que hay que empezar a hablar de ese río, ¿no? Entonces... Están teniendo vida. Sí, o sea, sí. Que antes se está recuperando. Muchos patos. Se está recuperando. Pero la gente no lo ve, la gente no lo ve. Solo se acuerda pero no lo ve. Yo invito a la gente a pararse, hay que pararse a ver. Hay que parar. Entonces, la atracción de la Alameda, pues lo que se va a hacer es una primera fase que va desde el templete de la música hasta el edificio que tiene la hermandad, ¿no? Rociera, ¿no? Y unificando los espacios, ¿no? Dándole prioridad al peatón, un tráfico rodado discreto. La prioridad se le va a dar el miedo que va a pasar a tener el conductor en vez del miedo del peatón, porque es que va a haber muchísima más gente en ese ámbito. Que es lo que se pretende. Que es lo que se quiere, sí, se pretende utilizar ese espacio como un espacio de verdad de relación, ¿no? Como que seguramente fuera en su origen, ¿no? Que sirva para dinamizar esta ciudad que funciona muy bien de mañana, pero que de tarde se nos queda un poquito parada, y de fines de semana un poquito parada, ¿no? Por eso ha habido una apuesta quizá atrevida, quizá estéticamente discutible, pero de muy atrevida, que es el establecimiento de un juego muy importante, ¿no? Y muy importante en una primera línea, ¿no? Muy estudiado con su aparataje, ¿no? El establecimiento de una zona de estancia muy cómoda, yo creo que va a ser confortable, con unos colores súper discretos, con unos pavimentos seguros, con unos árboles en perenne, para que no tengamos los problemas de las hojas caducas, ¿no? En fin, yo creo que el proyecto va muy bien, el proyecto realmente ha costado trabajo arrancarlo, porque cuando uno destruye y no hemos querido hacerlo con trampa, que vamos a levantar y vamos a tapar, dice, no vamos a levantar, vamos a sanear, vamos a meter las instalaciones nuevas. Claro, eso ha costado trabajo, ¿no? Esos tubos que se están metiendo que da hasta frío muchas veces, ¿no? Dice, pero ya prácticamente venimos echando sus bases desde el templete y ya se va empezando a ver que la Alameda va terminando. De hecho, la previsión está terminada en noviembre, octubre-noviembre terminamos, ¿no? La gente se ha confundido porque le llamamos Alameda 2030, pero no porque esté en el 2030, no. Porque se habla tanto ahora del 2030, que lo que hemos juntado el periodo, esa es la nueva ciudad, ¿no? Pero bueno, lo que estamos haciendo es una piececita pequeña, pero que yo creo que va a tener un empujón grande lo que es la estabilización de la población en la ciudad, en el centro histórico, ¿no? Y sobre todo con una intervención con un respeto a la historia del sitio, porque no puede ser de otra manera, ¿no? Y después habrá opiniones para todos los gustos, ¿no? Habrá mejores bancos, peores bancos, mejores farolas, pero mejor intención desde luego no, mejor intención. Y además, Juan Antonio, tú como has dicho, esto es una fase. Sí. El futuro es seguir indudablemente. Sí, el río, fíjate, ahora estamos hablando del lugar, pero si nos vamos a la banda, pues sabéis que se estaba trabajando sobre una actuación en un parque periurbano, ¿no? Aguas arriba, ¿no? O sea que realmente eso ya está planteándose, ¿no? Y se está planteando el parque periurbano de Huerta Mata, ¿no? Toda esa transformación de este río que tenemos que llegar a redescubrir, con el que además hay que aprender a convivir, ¿no? Porque es verdad que se inunda, ¿no? Se está haciendo ahora un trabajo sobre su inundabilidad, que nos marcará un poco las cautelas que tenemos que tener, ¿no? Que lógicamente no se puede luchar contra el agua, ¿no? Contra el agua no se puede luchar, ¿no? Tampoco hay que dejarla y tampoco hay que favorecer las inundaciones, hay que limpiar, hay que estar un poquito atentos a todas estas historias, ¿no? Pero de luego lo que sí está claro es que es una actuación, la del río y la de la Alameda,
la de la Alameda, que yo creo que también nos va a servir para completar todas estas actuaciones. Nada más, realmente la Alameda está muy cerca del Cerro del Castillo, muy cerca del Cerro del Castillo, ¿eh? Muy cerca, muy cerca. Va a complementar. Va a complementar. Indudablemente, sí, además, toda esa... Y nos hará todo uno con lo que es el río, ¿no? De hecho tenemos otra actuación pendiente, que ya la avanzo, que es la de la pasarela, que va a conectar Pasa los Remedios, la banda y el lugar a la altura de la torre, ¿no? O sea, sí hay actuaciones que completarán la ciudad. Indudablemente también la ayuda de esos fondos que creo que también están gestionados o se van gestionando fondos europeos apropiados para financiación de estos macroproyectos. Si no es porque imposible. Indudablemente es imposible. Si no hay... si no es imposible. Y este apoyo, Juan Antonio, de momento también... Sí, nosotros hemos tenido la suerte de tener los proyectos preparados cuando han llegado los dineros. Eso es una suerte, porque muchas veces llegan los dineros y no se tienen los proyectos. Una prevención. Sí, yo creo que... tenemos los proyectos preparados cuando han llegado los dineros. Es verdad que el financiero nos acaba siempre cogiendo el toro, pero porque nos cuesta tomar las decisiones, ¿no? Pero indudablemente yo creo que se están aprovechando esos dineros europeos para transformar la ciudad, ¿no? Sí, porque además no solo se está haciendo obra pública, ¿no? Pero fíjate que sin salirnos del río y promovido por nosotros, acompañados de la oficina, pues realmente nosotros somos compañía, ¿no? De muchas cosas, ¿no? Pues ha habido actuaciones de rehabilitación de viviendas en el Cazador Fermín San Pedro, ¿no? En la rehabilitación de los Arrus, en la Barriga del Pilar, o sea que se está utilizando no solo para mejorar los espacios públicos, sino también para cohesionar la ciudad en zonas desfavorecidas. Sí. Desde que tú has llegado a Chiclana, que ya hace bastante, ¿qué ha cambiado para trabajar en nuestra ciudad? Juan Antonio de la Mata ha sido persona importante con su equipo, hay que darle a las personas lo que cada uno indudablemente desarrolla. Y decíamos que Chiclana ha cambiado bastante desde tu llegada. Indudablemente no solamente con Juan Antonio de la Mata, pero sí que tú has tenido clara, Juan Antonio, lo que tú querías, lo que tú veías, lo que entendías que Chiclana... Vamos a ver, yo no he hecho, yo llevo aquí 30 años, yo considero un suertudo, porque sí he visto la transformación de Chiclana. Yo tuve la suerte de llegar a Chiclana hace 30 años, acabé la carrera, digo, ¿dónde me voy? Y digo, yo no conocía a nadie, digo, ¿qué hago? Digo, me dijeron, en Chiclana hay mucho trabajo. Entonces yo me cogía un coche prestado y me iba a tomar café al Pájaro. Y me pasé 2 meses yendo a tomar café al Pájaro sin conocer a nadie, todas las mañanas, hasta que ya me metí en las tertulias. Y de las tertulias empieza a conocer gente y empieza a enamorarte de los sitios. Porque te empiezan a llevar a los sitios, porque la gente chiclana es muy acogedora. Pues te lo voy a enseñar. Pues yo no conocía Chiclana. Y eso que fue una excursión atrevida, porque realmente yo no tenía de dónde tirar, ¿no? Fue el principio de una relación que ha marcado mi vida, ¿eh? Realmente no vivo en Chiclana, porque mi primera residencia es en Cádiz, pero me paso en Chiclana 4 o 5 meses al año. Tengo la suerte de poder tener aquí una casa, ¿no? en Chiclana, ¿no? Entonces dice, cuando yo llegué, Chiclana estaba en el primer gran cambio, que realmente yo lo cogí ya hecho. O sea, yo he sido una compañía, que fue el cambio de la Barrosa, el descubrimiento de la Barrosa, el Novo Santipetri, Loma del Puerco, la playa de la Barrosa. Dice, eso empieza hace 30 años. Eso empezó hace 30 años. 30 años con decisiones que atrevidas. Pero de una prudencia exquisita. Que efectivamente podían haber sido mejorables. Pero si tú te vas y paseas por el litoral de España, los últimos desarrollos de los últimos 30 años, vienes aquí con una sonrisa de oreja a oreja. Que los frutos se están recogiendo ahora. Porque ahora Chiclana es marca de moda. Pero la primera, vamos a hacer un traje, vamos a cortar. El patrón entra hace 30 años. Yo en eso casi no estuve. Yo estuve en intentar que cortar el patrón no cambiaran el traje. Que no cambiaran el traje.
Entonces, mi primer trabajo fue desde urbanismo, intentar hacer lo que se pensó hacer. Y allí acertaría en algunas cosas y seguramente me equivocaría en otro montón de cosas. Lo que nunca tuve es maldad, pero sí intenté en la vida de mis posibilidades que se realizara lo que se soñó. Que de verdad, cuando las cosas se sueñan, después pasa lo que pasa. Entonces era lo que se soñó. Dice, ¿se parece? Pues se parece. Entonces esa fue la primera transformación de Chiclana que nos generó nos generó la playa. La playa. Fíjate, pero teníamos la ciudad un poco desequilibrada. Y entre la playa, la ciudad que llamamos ciudad intermedia, el disperso, ¿no? Dice, la segunda transformación de Chiclana, fíjate, ha sido el disperso. Considerar como esta ciudad intermedia, construida de una forma atrevida, vamos a dejarlo en ese tal, pues hay que meterle mano, hay que empezar a pensar en ella. A ordenarla. Hay que empezar a pensar en ella, a quererla. Entonces, esa va a ser seguramente la segunda transformación de Chiclana. Que eso se lleva pensando 7 o 8 años y lo veremos dentro de 20 años. Pero eso va a ser la segunda. Entonces hay que asentar bien el modelo y después ser fiel a ese desarrollo. Y la tercera transformación está en la que ahora sí he tenido la suerte de participar más directamente, que es la actuación en el centro, en la banda y en el lugar. Hombre, Chiclana como ciudad ha dado un cambio. O sea, Chiclana, la gente chiclana todavía no ha aprendido a quererse. Todavía no dice Chiclana es bonita. Y digo, ¿cómo Chiclana no es bonita? Pero si el sol es bonito, si el cielo es bonito, si los loros es bonito, si las compañías son bonitas, si la arquitectura es bonita. Si es que no es una arquitectura mora, sí que no somos moros, es que no es una arquitectura castellana, sí que no somos castellanos, somos lo que somos. Pero dentro de lo que somos, aquí viene muchísima gente a vernos. Por algo será, ¿no? O sea, tenemos que... Entonces, en todo ese centro, en la zona del lugar, todo este descubrimiento fenicio le va a dar un vuelco a la ciudad, que yo estoy convencido que en 15, 20 años va a tener la importancia del principio de la playa, y lo que significó el principio de la playa, ¿no? O sea, yo creo que... Y esto, que además no podemos constreñirlo a la zona del lugar, esto que llevarlo también a la banda, ¿no? Pues Chiclana tiene que unificarse, ¿no? O sea, Chiclana tiene que saber que son uno o dos. O sea, dice, somos uno, no, somos dos, no, somos uno o dos, que somos una ciudad no dos. Entonces, ese va a ser el tercer gran descubrimiento de Chiclana, ¿no? Yo creo que estamos en el camino, tenemos todo el tiempo del mundo por delante y lo que no podemos hacer es parar. Y las prisas son malas, pero pararse es peor. Y sobre todo, Juan Antonio, ponerle el amor, el cariño, el conocimiento, el estudio, la cantidad de horas increíble. Pero todo eso no se ve, bueno, no lo vemos. El que está en el proyecto o los que estáis en el proyecto sí que lo apreciáis y que tenéis esa fe, porque es verdad que Chiclana siempre, para los chiclaneros ya de una cierta edad, no ha sido un pueblo como tú que venías a tomar café al Pájaro, sí. y poquito a poco te iba atrayendo, la ciudad te iba como yo digo, atrapando, ¿no? Sí. Sin embargo, muchos chiclaneros no queríamos Chiclana, o sea, o no querían Chiclana, no sé, muy fea, muy no sé cuánto. Estas poquitas porque de Chiclana se espera y esperamos que siga creciendo y que siga, pero creciendo como tú bien hoy nos has explicado, consecuentemente, atractivamente y sobre todo de una manera que la queramos. Esa palabra me quedo cuando no, porque si no se quiere una ciudad, si no se quiere a la persona que tú tienes a tu lado, no quieres a nadie. Sí, claro, yo creo que hay que estar orgulloso. Hay que estar orgulloso de Chiclana. O sea, yo creo que tú tienes tu pareja y dices, me gusta todo, que todo no me gusta, pero tú dejas de estar enamorado cuando por lo menos no tienes una causa por la que estés orgulloso. Yo estoy orgulloso. Y hay muchas razones para estar orgulloso de Chiclana,
como estoy hablando desde el punto de vista de la ciudad, de su territorio, de su historia, de su paisaje, de su gastronomía. Sí, yo creo que vivir aquí es un regalo. De hecho, ¿cuánta gente quiere vivir aquí? ¿No? ¿Cuánta gente quiere vivir aquí? ¿No? Que esta gente que viene no nos transformen, sino que nosotros... Y además vienen y se quedan. Sí, sí, Juan Antonio, se quedan. como tú dices. Sí, se quedan. Pues, Juan Antonio, se nos ha ido el tiempo volando. Bueno. Habrá más tiempo y habrá más cosas. Pero indudablemente yo creo que hoy todas aquellas personas que nos han estado escuchando o nos están viendo, sí podremos agradecer el que personas como Juan Antonio de la Mata, que hoy está él aquí, pero hay un grupo muy grande detrás trabajando, que tengan las cosas claras primero, que transformen Chiclana, porque indudablemente vamos a ganar todos, y que además hayamos descubierto muchas cositas que los propios chiclaneros no sabían. Te agradecemos el que haya estado con nosotros, Juan Antonio, y que, bueno, esto sea un punto y aparte para que sigamos viéndonos y tú contándonos cosas tan bonitas como bonitas prácticas y realizables. Bueno, para agradecerte la invitación, agradecerte la oportunidad de entrar en la casa de tanta gente, ¿no? Y invitaros, yo no dejo de invitar, ¿no? Invitaros a pasear por el Cerro del Castillo, ¿no? Incluso sacar esas cámaras y empezar a grabar desde allí, ¿no? Porque para poder enseñar a los que no están cerca, ¿no? En la realidad de esta ciudad cambiante. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, igualmente tenemos que agradecer a nuestro compañero Jesús Muriel, como siempre, el que él nos está preparando con las imágenes que Juan Antonio nos ha traído, con otras que él tenía en su archivo, para hacer un poquito más agradable el día a día de nuestra ciudad, de nuestra querida Chiclana. Hasta la próxima semana. Muchísimas gracias.